S. Ahora esto lo que pretende es darle a ustedes un esquema, un cuadro sería, un cuadro, que ustedes se lo llevan y lo tienen para revisarlo cuando tengan que hacer un plan. Es como una ayuda, pero no tiene toda la teoría que hay que conocer para saber planificación de acuerdo a estos autores, ¿no? Entonces, yo les voy a hacer una introducción teórica para que podamos ver esto, pero el cuadro les va a servir para mantenerlo entre los cuadros que le van a quedar del curso, y entonces, volviendo al cuadro, van a poder repasar los distintos aspectos cuando hagan un plan y luego un programa, o varios programas para cumplir ese plan, porque la parte de arriba responde al plan, y la parte de abajo, todo esto es plan, y la parte de abajo es programa, ¿bien? Programación. ¿Se ve ahí? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, se ve Lo perfecto. dejo porque Entonces, ustedes acá tendrían como un recordatorio para que no se les queden cosas en el tintero cuando tienen que hacer un plan o tienen que programar. Pero no quiere decir que con esto comprendan la teoría ni esté aquí incluida toda la teorización, ni mucho menos. ¿No es cierto? Esto es un punteo, digamos, para decirlo de alguna manera. Entonces, arriba está la planificación, programación, y después tenemos acá abajo la ejecución, que habría que unificar todo esto porque tendría que abarcar toda esa línea, y después la evaluación, que también la tenemos que unificar acá. Entonces, lo de arriba es planificación, programación, y lo de abajo indica que la ejecución tiene que ver con todo y la evaluación tiene que ver con todo. Entonces, hay varios estilos de planificación, ¿no? Entonces yo les voy a decir someramente cuáles son esos estilos. Y después podemos leer algo de este cuadro anticipando eh, la lectura que ustedes hagan de teorías de planificación, sobre todo aquellas que más les interese, de aquel estilo que más les interese, y después repasen estos renglones. Pero los estilos de planificación incluirían las siguientes opciones. Si yo, por ejemplo, hago un plan, ¿no? Y digo lo que hay que hacer. Ese es un estilo de planificación. O sea, lo hice, el sujeto que lo hace puede ser colectivo, pero es lo mismo, puede haber un conjunto colectivo de personas que hacen el plan. Ese conjunto hacen el plan y después dicen lo que hay que hacer. Eso es lenguaje directivo, ¿no? No consulta a nadie y evalúa de acuerdo a lo que desarrolló el plan que él transmitió a los demás. Eso es un plan normativo, se llama planificación normativa. Hay una norma que pertenece al planificador y una ley, digamos, y con esa ley yo me voy a manejar y no la consulto con nadie. Sería la planificación normativa. Si aparece alguien en el panorama y yo me entero y lo tengo en cuenta, a lo mejor tengo que pensar cómo hago para igual hacer el plan o parte sustantiva del plan con la presencia de ese sujeto que se acaba de incorporar en la realidad. Entonces ahí hace falta una planificación estratégica. Otra posibilidad es que yo con, con ese sujeto que aparece, ¿no?, en el desarrollo del plan, quiera llegar a un acuerdo, a un entendimiento, a una comunicación. Entonces, ahí tendríamos una planificación que lo toma en cuenta, pero no para desarrollar mi plan, sino para juntos poder entender cuál es el plan mejor para todos. Eso sería un plan dentro de otro estilo, que se puede llamar el estilo comunicativo.
Otro estilo sería que yo dijera, a mí me gustaría, como conductor de un país, de una institución, de cualquier entidad, a mí me gustaría ir hacia allá. Los demás que escuchan entienden que a la conducción le gustaría ir hacia allá, pero pueden no ir. Pero si van, a lo mejor les interesa por alguna razón. Esa sería una planificación de otro nombre que se llama planificación indicativa. Entonces, el plan tiene que ver entonces con lo que nosotros vimos en metodología cualitativa, por ejemplo. Que nosotros en metodología cualitativa vimos que uno observa la realidad y a partir de la realidad entiende lo que a él le parece de esa realidad. Por ejemplo, observa el trabajo, observa un artesano, observa algo y a partir de ahí saca una conclusión acerca de cómo esa sociedad se mueve, se transforma, se desarrolla. Nosotros esa metodología cualitativa, ¿cómo le llamábamos? Ese enfoque tenía un nombre, era un enfoque etnográfico. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿O no? El enfoque etnográfico en la Sí, metodología cualitativa, no en la cuantitativa, basada fundamentalmente en la estadística, la demografía y otras formas de medición, sino en la cualitativa tenía el enfoque etnográfico. Él observaba al alfarero, por ejemplo, y sacaba la conclusión acerca de, qué sé yo, su visión del mundo. Si en la alfarería él expresaba su, su forma de ver el mundo, el que observaba decía, ah, me voy a dar cuenta a través de su trabajo o a través de sus gestos, ¿no? Pero también en la metodología cualitativa, esto sería entonces la planificación normativa. Yo observo el mundo y digo lo que interpreto del mundo y a partir de ahí lo que yo digo no es controvertido por nadie. En la metodología cualitativa habíamos encontrado otra forma que era entrevistar, ¿se acuerdan? O formar, entrevistar a alguien, entrevistar a un grupo hasta la saturación, decíamos, hasta que las ideas se repiten. Y al entrevistar, nosotros sacábamos nuestra propia conclusión, pero iluminada por lo que los demás habían aportado en la entrevista. A eso, que ya es interactivo con el resto de los sujetos, le corresponde el estilo de planificación estratégico, ¿no? Yo entiendo que hay otro y tengo que contemplar los intereses del otro y tengo que ver cómo articulo mis intereses con el otro y estaríamos en la planificación estratégica. Tiene algo que ver con la metodología cualitativa cuando dice se entiende una sociedad cuando yo conozco a los demás, ¿no? Ahora, si yo los reúno en un foro e interactúo con ellos, ¿no? Y, y me doy cuenta de que es el colectivo el que produce una idea más amplia que la entrevista individual, ya estoy en un grado más alto de comunicación, ¿no? Y si yo tengo un informante clave, ¿no es cierto? Y el informante clave pertenece a la etnometodología, que era un enfoque de la metodología cualitativa, porque habíamos visto que eran cuatro: el etnográfico, el, 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 el de interacción simbólica, ¿no? Eh, el fenomenológico y el etnometodológico. Entonces, en la etnometodología nosotros teníamos una técnica que era el informante clave, ¿no? Entonces, yo me puedo imaginar los estilos de planificación vinculados con estas formas de entender la realidad, con estas formas de comprender cómo yo puedo llevar adelante el cambio, la estabilización o el crecimiento que pretendía con el plan.
Hay una cuarta cosa que se logra en la planificación, que no es ni la estabilización, ni el crecimiento, ni el cambio, pero que con cualquiera de ellos se puede alcanzar, que es lo que muchas veces uno ve en la comunicación periodística, que dice tal persona en su discurso quiso justificar tal cosa. Y le llaman eso legitimar, legitimación. Entonces el plan, en cualquiera de esos fines de crecimiento, estabilización, cambio, tiene siempre, posiblemente, la intención de legitimar, hacer aparecer como válido lo que el plan propone. Así que esto de la legitimación cortaría transversalmente a esas finalidades del plan, porque va con cualquiera de ellas, va siempre con ellas. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Así que tenemos los estilos de planificación. Esos estilos de planificación serían el indicativo, los que vimos recién, el normativo, el estratégico, el comunicacional. En el comunicacional se dice, lo más importante es la comunicación. El plan fue una idea, me hace falta tenerla en el papel. Lo que es importante es la comunicación con los demás y ver qué es lo que podemos hacer entre todos. Eso sería el plan con un estilo comunicacional. Cuando si ustedes leen a Uribe, van a ver que Uribe mezcla, es muy ecléctico, mezcla el estilo estratégico con el estilo comunicacional. Por eso lo hemos elegido, para que no se casen con un solo, que los libros suelen tener un solo estilo y el que está predominando en estos lados es el estilo estratégico. Y a nosotros nos parece que se puede caer en un desvío que se podría llamar estrategismo, ¿no? O sea, una exageración, ir a la acción, para llevar a la acción una idea, ¿no? Entonces, para huir de esa forma de ver tan eh, eh, reduccionista, nosotros pretendimos entonces que fuera el libro de Uribe, que es un buen compendiador del estilo estratégico con el comunicacional. Bueno, eh, la planificación tiene que ver también con el análisis multidimensional. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto singular, general y particular? ¿No? Generalmente al programa se lo coloca en el nivel singular y el plan tiene que ver con el nivel más general. Así que nosotros, para pensar en términos de planificación, tendríamos que salir de la profesión con sus conocimientos de la singularidad biológica, bioquímica, física, etcétera, y pasar a la visión más general. Estamos tratando de unir conocimientos que vimos desde el principio hasta acá, ¿no? Cuando ustedes vieron a Martín, Martín Di Marco, él les habló, él les habló de teorías sociales. Y yo lo quería relacionar con lo que estamos viendo ahora. En las teorías sociales él nombró, creo recordar, tres teorías sociales de las varias más que hay, eligió tres, muy importantes. Y lógicamente que son centrales, hay que conocerlas y si es posible conocer otras también, pero esas hay que conocerlas. Entonces, él les habló de la teoría estructural funcionalista, ¿no? Y allí nombró a Weber. Lo fundamental en Weber, con la forma de ver estructural funcionalista, era la norma, de tal manera que en su visión, si uno tenía normas, estaba asegurado el éxito. Las instituciones iban a funcionar bien. Bueno,
esa visión, si uno la extrema, se parece a la planificación normativa. O sea, si yo tengo una norma, independientemente de quién la haya hecho, y no pongo en duda el valor de la norma, sino que la acepto como tal, estoy de alguna manera santificando la planificación normativa. Estoy tratando entonces de unir lo que dijo Martín con esto que estamos viendo de la planificación, de los estilos de planificación. Cuando él habló de la planificación de la teoría materialista, y se refería fundamentalmente en su origen al marxismo, hizo ver cómo, hizo ver cómo en el hospital, Sí, va a ser un día largo. ¿Sabes lo que es eso? Che, hizo ver, ¿arreglaron el tomáfono? hizo ver cómo uno en el hospital trata de ver que no solamente puede haber problemas porque no se cumplen las normas, sino que puede haber problemas porque no hay una provisión material adecuada. Y entonces ahí hay otro problema que hay que tener en cuenta en el desarrollo de cualquier institución. Y cuando uno tiene en cuenta esto, tiene una visión dentro de ese enfoque materialista que él contó como una de las teorías sociológicas más importantes. Si nosotros tuviéramos esa idea estructural funcionalista, seríamos de una planificación normativa. Pero si vemos, pero si vemos el tema material de la distribución de los materiales en una institución, en una sociedad, estamos ya viendo la competencia por esos materiales y estamos ya en una planificación estratégica. Y la tercera cosa que mencionó Martín Di Marco fue el interaccionismo este, de Schutz, Alfred Schutz. Bueno, ese interaccionismo proponía la comunicación entre los sujetos. Si nosotros valoramos eso y lo llevamos al conocimiento de la planificación, diríamos que esa teoría que él mencionó del interaccionismo simbólico avalaría a la planificación. ¿A qué planificación? Dijimos indicativa, comunicacional, estratégica y normativa. Son las cuatro que yo les mencioné. Hay más, pero indicativa, comunicacional, estratégica y normativa. ¿A qué planificación aportaría? Comunicativo, ¿no? A la comunicativa. ¿Está bien? Entonces vemos cómo las cosas las hemos visto separadas, pero se relacionan. Me parece importante tratar de darles estos ganchitos entre los temas, así ustedes no los ven como sueltos, descuajeringados. Esto que nosotros tenemos ahora en la pantalla sirve para cualquier estilo de planificación. En algunos puntos, algunos renglones de ahí se autoexplican, algunos se autoexplican, pero algunos hay que verlos con algún enunciado agregado para poder entenderlos. Es lo que vamos a hacer cuando nos reencontremos en un momento. Ahora yo le quería proponer una técnica que se llama técnica Delphi, con PHI al final, Delphi, ¿no? Una técnica Delphi para que ustedes hagan lo siguiente. Eh, tenemos que, estamos en una provincia, y en esa provincia se nos ha ocurrido salir del hospital, un poco lo que hizo Neuquén, ¿no? Lo que hizo Jujuy con el programa de salud rural de Jujuy. Eh, entonces, se nos ocurre salir del hospital, pero el hospital está encerrado adentro de ese castillo que se llama hospital, y lo único que se puede es ver a través de las ventanas, pero uno no sale del hospital. Entonces, a ustedes se les ha ocurrido que el hospital tendría que salir de este castillo. Y vamos a aplicar una técnica que les puede ser muy útil cuando tenga que resolver algo en un conjunto de personas, sobre todo si son de un pensamiento muy diferente entre ellas,
¿Qué es esta técnica Delphi? Consiste en lo siguiente. Ustedes ahora en el intervalo van a pensar cuáles son los problemas y cómo harían para desarrollar un plan que salga del hospital. Entonces, cuando lo tengan escrito, lo van a colocar, tiene que ser no más de 15 renglones. Lo van a escribir en el chat. Si quieren, lo van escribiendo ahora. Cuando nosotros hagamos una suspensión, lo escriben en el chat. Entonces escriben en el chat qué harían ustedes para tener una actividad por fuera del hospital. El hospital tome esa tarea como una tarea central, junto con todas las otras que desarrolla dentro del hospital, pero una más, pero tan importante como todo lo que hace en el hospital, pero salir del hospital. Y ustedes van a decir qué harían para lograr ese objetivo. Cuando lo tengan, lo escriben, serían 15 renglones, no leen lo que le escribieron los otros, salvo lo que le manden a ustedes. O sea, cada uno en el chat le manda a todos los demás lo que escribe y a su vez recibe todo lo que escriben los demás. O sea, en el chat nosotros, bueno, si lo llegan a escribir en el chat es lo mismo, porque lo leo yo y lo leen todos los demás también. Y cada uno, cuando ve en el chat lo que escribieron los demás, que no somos tantos, reformula lo que dijo, reformula lo que dijo. O sea, cuando lea lo que dijeron los otros 5 compañeros, reformula lo que dijo. Así que ustedes en la consigna dirían, ¿por qué tenemos que salir del hospital? ¿Cuál sería el motivo? ¿Qué haríamos fuera del hospital? ¿Y cómo lograríamos que esto fuera asumido por el hospital como algo que vale la pena? Esas serían las 3 consignas, ¿no? ¿Por qué lo harían? ¿Qué harían? ¿Y cómo haríamos para que eso fuera visto por el hospital como algo que ustedes ven importante y se lo dieran a consideración? Entonces eso lo escriben en el chat de este curso, de esta clase, de este encuentro. Leen, cada uno lee todo lo que escribieron los demás y reformula a la luz de lo que leyó, reformula, pero no lo comunica, lo cuenta luego en el encuentro, cuando nos volvamos a encontrar. Le vamos a dar, por ejemplo, ahora hasta las 17:10, por ejemplo, 40 minutos. Tienen el descanso y tienen además que pensar eso y escribirlo. ¿Está bien? ¿Se entendieron las consignas? No se entendió muy bien, Mario, no entendí muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Esto se llama, si alguno quiere, en el intervalo también puede leer técnica Delphi, ¿no? La técnica consiste en que se plantea un problema y los las distintas personas que ven ese problema expresan por qué harían un cambio, en este caso, por qué saldríamos del hospital, qué haríamos fuera del hospital, o sea, por qué haríamos el cambio, qué cambio haríamos y cómo lograríamos que esto fuera entendido, compartido, asumido por el resto del hospital como un problema, a lo mejor para no resolverlo positivamente o por lo menos para tratarlo, si es posible, para que algo de esto se haga. Entonces, consiste entonces en comunicarse sin haberse comunicado antes, sino cuando cada uno llegó a esos 15 renglones, digamos, los escribe, los participa a los demás. Cada uno lee esos 15, yo pongo 15 renglones para no tener que leer una enormidad. Cada uno lee esos 15 renglones y reformula, a la luz de lo que recibió, reformula lo que escribió. Dice, bueno, como yo lo escuché,
yo le escuché a Natalia, ahora ya la leí a Natalia, ahora se me ocurre que y va a cambiar algo de lo que dijo antes. Ese cambio va a ser una nueva versión, digamos. Cuando nos encontramos, cada uno trae el definitivo que ha hecho con su propuesta de por qué tenemos que salir del hospital, qué haríamos y cómo lograríamos que esto se supiera y si es posible se discutiera y si es posible algo se hiciera.